Dios bendiga a cada uno de ustedes. Estoy muy contento, agradecido con Dios por darme esta oportunidad, este privilegio. También a nuestro hermano Tony por siempre colaborar para este proyecto, a nuestro hermano Ángel por estar en los controles ahí también. A todos los hermanos que se conectan y toman su tiempo para poder cada día aprender un poco más de su palabra. Estoy agradecido por este privilegio y a la vez una responsabilidad de compartir lo que Dios nos ha dado a través de nuestra vida cristiana. Hoy voy a estudiar acerca de las tres eras de la Biblia. Sabemos que muchas personas tienen dificultades para lograr este entendimiento, ya que varios líderes no logran entender estas tres divisiones que claramente están marcadas en la palabra de nuestro Dios, como es la era patriarcal, la era mosaica y la era cristiana. Estas divisiones de la Biblia nos ayudan a entender cuál es la voluntad de nuestro Dios revelada a través de los tiempos. Dios siempre utiliza medios y formas para poder comunicarse con los seres humanos en esta primera parte, como es la era patriarcal. Comenzó con la creación. Dios reveló a sí mismo a los padres de familia, conocidos como patriarcas. Debido a esto, la época se conoce como era patriarcal. El primer libro de la Biblia, Génesis, presenta esta era. En la era patriarcal están incluidos eventos como lo que es la creación del mundo, Génesis capítulo 1, la destrucción del mundo por el diluvio, Génesis 6, la introducción de varios idiomas en la tierra, Génesis capítulo 11, y muchos más. Estos eventos acentúan la importancia de una obediencia exacta de los mandamientos de Dios. Los obedientes fueron ricamente bendecidos. Los desobedientes fueron severamente castigados. Durante la era patriarcal, la humanidad se volvió inicua al extremo. Sin embargo, Dios dio un vislumbre pasajero de un Salvador quien más tarde vencería a Satanás y al pecado. Génesis capítulo 3 en el versículo 15. Y la escritura nos dice así: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre su simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Aquí pues estaba profetizando acerca de nuestro Dios, estaba hablando de que vendría un Salvador. Dios sabe que los seres humanos pues iban a tener esa decadencia de ir de mal en peor, pecando una y otra vez. Después también hizo una promesa triple a un hombre justo, como lo fue Abraham, que de sus descendientes había de hacerse una gran nación, que también ellos recibirían una tierra por heredad y que también por medio de Abraham serían benditas todas las naciones, de esa descendencia que iba a venir. Génesis capítulo 12 en el versículo 1. La escritura aquí en este texto nos dice: pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de tu casa, de tu padre, y la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Es así como podemos ver que los hijos de Abraham, llamados Isaac, tuvo un hijo llamado Jacob o Israel. Israel tuvo 12 hijos, cuyos descendientes formaron las 12 tribus de Israel. Estas 12 tribus de Israel comenzaron el pueblo escogido de Dios. El hambre forzó al pueblo israelita a trasladarse hacia Egipto, Génesis capítulo 45, 46, donde paulatinamente los egipcios los convirtieron en esclavos, en Éxodo capítulo 1, 7, 11. Sabemos todo eso de la historia a través de dramas que se hacen, ¿verdad? Y uno puede tener bastante ya una orientación de acuerdo a esto que estamos leyendo. Al fin, Dios eligió a Moisés para libertarlos y guiarlos a la tierra de Canaán, donde llegaron a ser una gran nación
en cumplimiento a las primeras dos partes de la promesa de Dios dada a Abraham. La tercera parte de la promesa de las naciones de la tierra serían benditas por medio de la familia de Abraham fue cumplida cuando Cristo vino al mundo. Jesucristo, un descendiente de Abraham, murió por toda la humanidad, haciéndose posible la salvación para cada persona de toda nación. Estamos en Gálatas capítulo 3, en el versículo 13. Gálatas en el capítulo 3, versículo 13. Gálatas en el capítulo 3, versículo 13, dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo al que es colgado en un madero. Para que Cristo Jesús, dice, la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Es así como tenemos lo que es la primera parte, la era patriarcal, donde Dios habló a los patriarcas y él comunicó, ¿verdad?, su mensaje a cada uno de ellos en ese periodo. En ese periodo, pues, se habla de la adoración, Génesis 4:4, que fue ofrecida por animales en sacrificio, Génesis 8:20, ofreciendo holocaustos en el altar. Generalmente Dios escogía el lugar. También la era patriarcal tenía leyes y mandó Jehová Dios, como dice ahí en Génesis 6:14, hazte un arca de madera de gofer. También dice, toma a tu hijo, y ofreció holocausto, Génesis 22:25. Estos eran los mandamientos para los patriarcas y era a nivel familiar. Noé y su mujer y sus hijos y las mujeres de sus hijos, Génesis 7:7. La adoración participaron las familias. En la era patriarcal también hubieron eventos importantes en esta era, como fue la caída del hombre, Génesis 4:8, el primer homicidio. También en Génesis 7, el primer juicio a nivel mundial, viendo la destrucción, ¿verdad?, de la tierra por medio de agua. El pacto de Dios con Noé y también el origen de los idiomas. Es muy importante reconocer, ¿verdad?, que también tenemos una era en la cual pues vamos a detallar un poco, la era judaica o mosaica. Y esta es la que es de mayor importancia debido a que muchas personas siempre están confundiendo las eras y piensan que Dios habló a los judíos y también habló a los cristianos de la misma forma. Entonces, por eso creen que algunos mandamientos que fueron dados para el pueblo de Israel pueden ser aplicados en la era cristiana. Y es así que tenemos que tener un poco de cuidado para poder saber cuál es el mensaje que Dios ha revelado a su pueblo en este periodo. La era judaica cubre un periodo de aproximadamente 1500 años, desde que Moisés hasta la muerte de Jesús en la cruz. Con la excepción del libro de Génesis, esta era incluye todos los libros del Antiguo Testamento y también la vida de Cristo, que se narra en la primera parte del Nuevo Testamento, el pacto, y está particularmente dirigido al pueblo judío. Deuteronomio 4:8, 5 y 1 al 3, y es por eso que esta era se llama la era judaica. Después que Moisés libertó al pueblo israelita de la esclavitud de egipcia, Dios le dio su ley en el monte de Sinaí, Éxodo 20:31. Esta ley sirvió para gobernar al pueblo tanto religiosamente como políticamente. El fundamento de esta ley, los 10 mandamientos, fue grabado en 2 piedras, Deuteronomio 5, 1 al 22. Los 10 mandamientos y las demás leyes morales, ceremoniales y civiles formaron un solo pacto o ley, Levíticos 24:22. Los judíos fueron castigados severamente cuando desobedecieron cualquier parte de la ley.
La muerte era la sentencia por los pecados, tales como el adulterio, no guardar el día de reposo y alterar la ley de Dios tocante a la adoración. La ley sirvió para preparar a la gente para la venida de Cristo, como lo dice Gálatas capítulo 3 en el versículo 23 y 24, que la ley fue nuestro ayo para llevarnos a Cristo. Después de haber estado gobernados por 450 años por los jueces, los judíos rogaron por un rey y al fin Dios les dio lo que pidieron. Bajo los reyes Saúl, David y Salomón, el pueblo de Israel avanzó en poder, riqueza y gloria. La nación recibió todas las bendiciones porque ellos eran fieles a Dios. Primera Reyes 3 y el capítulo 4. Las 10 tribus al norte eran llamadas Israel y las tribus del sur eran llamadas Judá. Dios permitió que Israel y Judá fueran llevadas al cautiverio varias veces a causa de su desobediencia a los mandatos divinos, según de Reyes en el capítulo 17. Al fin de las 10 tribus de Israel fueron tan esparcidas por el mundo que llegaron a perder su identidad como nación. Solamente Judá mantuvo su identidad. ¿Y por qué? Realmente es porque de ahí vendría nuestro Salvador, de la descendencia del rey David, que uno de sus descendientes iba a recibir el trono, como es Cristo el Mesías. Vino del linaje de Judá, en particular por David, Hechos capítulo 13, en el versículo 22 y 23, para reinar eternamente. La obra de los apóstoles, de los profetas, aumentó conforme se acercaba el tiempo de la venida del Salvador. Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel y otros profetas amonestaron al pueblo para que fuera fiel a Dios y profetizaban la venida de Cristo. Muchas de estas profecías fueron mencionadas en la primera lección que hemos estudiado. De antes del fin de esta era judaica, Jeremías profetizó que en los últimos días reemplazaría el antiguo pacto. Jeremías 31, versículo 31. Vamos a leer en la escritura Jeremías capítulo 31, versículo 31. Y es aquí donde se da una de las principales divisiones de la escritura, la transición del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. Dice así: he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. La venida del Mesías, el nuevo pacto, son temas sobresalientes en todas las profecías. Verdaderamente toda la era judaica fue una constante preparación para la nueva y mejor era que vendría. La tercera que tenemos en la lista es la era cristiana en la cual vivimos y que tenemos que estudiar cuidadosamente porque esta es la que nos interesa para poder lograr la salvación y el propósito eterno de nuestro Dios. Muchos de los que hoy estudian la escritura tienen problemas en poder comprender la era judaica con la era cristiana. No así con la era patriarcal, que tiene menos incidencia. Leamos en 2 Corintios en el capítulo 3, versículo 15, para poder entender un poco de lo que queremos mencionar. Cuando estudiamos con personas preparadas que han estudiado la Biblia por mucho tiempo, encontramos que ellos todavía tienen una perturbación, no pueden entender la escritura. Dice así la palabra: y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará, porque el Señor es el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Cuando vino el cumplimiento del tiempo de Dios, comenzó la nueva era enviando a Jesucristo. Por el momento, ¿verdad? Es notar que la enseñanza de Cristo, según los evangelios, también vemos ahí que de la vida
de la muerte, la resurrección y su ascensión a la tierra, a la diestra del Padre Celestial. Cristo se hizo mediador del nuevo pacto y comenzó una nueva era profetizada por Jeremías. Esto lo encontramos en Hebreos capítulo 8, en el versículo 6. Hebreos capítulo 8, en el versículo 6. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo cuando es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. El fin del Antiguo Testamento en realidad era profetizado y se cumplió. La era judaica terminó y la era cristiana, ¿verdad? Viene y entra en vigencia. Fue una transición de fin y también entró lo que fue la voluntad de Dios para toda la humanidad, ya que Dios habló primeramente a familias, después a una nación como es Israel, pero después se dirigió a todo el mundo para salvar a todas las personas donde quiera que se encontraran. Dios nunca pensó hacer del antiguo pacto una ley permanente. Es por eso que sabemos que finalizó. En Hebreos 8, versículo 6, nos dice, pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo cuando es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Al decir nuevo pacto dado por viejo el primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Es así, ¿verdad? Que este pacto fue clavado en la cruz. Dice la escritura que fue hasta que Jesucristo murió, porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador. En Hebreos capítulo 9, versículo 16. En Hebreos en el capítulo 10, en el versículo 9 dice, y diciendo luego, aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quita lo primero, o sea, el, el Antiguo Testamento, que está hablando del primer pacto, para establecer esto último, que se refiere al nuevo pacto, Nuevo Testamento. Esta es la voluntad que Dios tiene para cada uno de los seres humanos ahora en este tiempo. Como lo explicamos anteriormente, muchas personas pues todavía están siguiendo doctrinas y mandamientos de hombre al tratar de cumplir la ley de Moisés o parte de esta ley. Pero la escritura dice que fue anulada según Colosenses capítulo 2 en el versículo 14. Colosenses en el capítulo 2 en el versículo 14, la ley fue anulada. Colosenses capítulo 2 versículo 14. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Así fue clavada, ¿verdad? La ley de Moisés. Él anuló y abolió los mandamientos expresados en ordenanzas. Por eso los cristianos no estamos obligados a guardar el sábado, es decir, el séptimo día, como día de reposo. Tampoco celebramos las lunas nuevas, los días de fiesta y otras observaciones de la ley antigua, según Colosenses 2:16. Pablo dice que los que enseñan la necesidad de guardar una parte de la ley están obligados a guardar toda la ley y que haciendo esto están obligados, desligados de Cristo y caídos de la gracia de Dios. Gálatas capítulo 5 en el versículo 3. Gálatas en el capítulo 5, en el versículo 3. Y otra vez testifico a todos los hombres que se circundan que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído.
Así que uno que manda que guardemos el sábado, sabe que debe demandar también la circuncisión o sacrificio de animales o todo el resto de prácticas que están en la ley, pero sin duda solamente hay algunas que se practican, ¿verdad? Que son con un propósito financiero. Bien. No, pero también. La muerte de Jesús ha quitado toda la obligación y propósito de guardar la antigua ley, la ley de Moisés. Su cruz en la frontera que está ahí es la era judaica y la era cristiana. El Antiguo Testamento todavía no todavía tiene valor como la palabra de Dios y se debe estudiar para ejemplo y admonición. Romanos 15 en el versículo 4. Romanos en el capítulo 15 en el versículo 4. Romanos capítulo 15, versículo 4. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos esperanza. La ley de Moisés ahora para nosotros tiene una gran importancia todo lo que sucedió, ¿verdad? Lo que mejor sacamos ahí es que cuando el pueblo obedeció a Dios era fructificado, prosperado. Cuando desobedecían, Dios, eran castigados severamente y también, bueno, perdían la bendición de nuestro Dios y tenían muchas dificultades. Es así ahora que también sucede lo mismo. Cuando nosotros como cristianos no obedecemos los mandatos de nuestro Dios, siempre, ¿verdad? Viene una corrección. Él disciplina a sus hijos y nos da también un castigo. A veces, muchas veces no entendemos y seguimos haciendo lo que es incorrecto y por último perdemos toda la bendición. Nos alejamos de la iglesia. Aunque no estamos obligados a guardar la ley de Moisés en la era cristiana, esto, ¿verdad? No nos da libertad de robar, cometer adulterio, fornicar o de vivir una vida moral no de acuerdo a lo que enseña de manera explícita en el Nuevo Testamento. En efecto, todos los 10 mandamientos, menos el sábado, han sido incorporados en el nuevo pacto. La iglesia del primer siglo, bajo la dirección de los apóstoles y el Espíritu Santo, se reunía para adorar, para dar instrucciones a la iglesia y también para poder, digamos, hacer todo lo que Dios quería, ¿verdad? Porque habían varias instrucciones que se daban en ese día. En Hechos capítulo 27 podemos ver que se, se practicaba lo que es la cena del Señor, en 1 Corintios 16, 1 y 2, la ofrenda que es para los santos. Así es que nosotros que vivimos en la era cristiana debemos dar nuestra lealtad y obediencia a Cristo y su voluntad. Así que nosotros que vivimos en la era cristiana debemos dar nuestra lealtad y obediencia a Cristo y su voluntad que se revela en el Nuevo Testamento. El escritor del libro de Hebreos nos advierte que la desobediencia premeditada o voluntaria al nuevo pacto será castigada más severamente que la desobediencia de la antigua ley. Esto lo encontramos en Hebreos capítulo 10, versículo 26, 31. Cristo es el autor de eterna salvación a todos los que le obedecen. Hebreos 5, 9. La ley que fue dada por medio de Moisés, pero la gracia vino a través de Jesucristo. Juan capítulo 1, versículo 17. Por esto tenemos que seguir el Nuevo Testamento para conocer y hacer la voluntad de Dios para nosotros hoy día. Cristo reveló su nuevo pacto por medio de la enseñanza de los apóstoles, por medio de enviarles el Espíritu Santo para recordarles todo lo que Él había dicho en la tierra y para guiarnos a toda la verdad. Juan capítulo 14, versículo 26 y 16 a 13.
50 días después de la muerte de Jesús, el día de la fiesta judía Pentecostés, el Espíritu Santo descendió sobre los apóstoles y comenzaron a predicar la voluntad de Dios. Las personas que obedecieron los mandamientos de Cristo recibieron perdón de pecados y fueron añadidos a la iglesia. Hechos 2:41. Y de esa forma la iglesia se extendió por toda la tierra. La iglesia ha de perdurar por toda la era cristiana, Efesios 3:21. Esta época ha durado por un periodo más de 2000 años y continuará hasta que Cristo venga por segunda vez. Es importante, ¿verdad?, que los que no han conocido el Evangelio necesitan oírlo. Cristo murió por nuestros pecados. Él fue sepultado y resucitó. Debemos creer que Jesucristo es el Hijo de Dios, arrepentirnos y también confesar nuestros pecados y ser bautizados. De esa forma somos añadidos al cuerpo de Cristo. Esta es la voluntad para nosotros en estos tiempos. Es importante, ¿verdad?, que podamos diferenciar lo que es la voluntad de nuestro Dios y lo que es la voluntad del hombre. El hombre ha mezclado estas tres edades y muchas veces han sacado diferentes enseñanzas, ¿verdad?, de todos los tres periodos y eso se llama adulterio espiritual. Muchas personas que están guiadas por estos ciegos, todos llegarán al mismo agujero. Así es que, hermanos, es importante, ¿verdad?, poder compartir esta verdad con muchas personas cuando estamos evangelizando a aquellos que no han sido convertidos, y nosotros que tenemos el privilegio de ser cristianos debemos de guardar los mandamientos del Señor, ponerlos en práctica para poder lograr estar preparados para la venida de Jesucristo, para poder ser coronados de vida eterna. Ya los que no pueden hacerlo o que de alguna forma tienen dificultad, sabemos que el destino es el castigo eterno. Dios nos dará tanto la bendición como es estar en su presencia, como también alejarnos eternamente si no obedecemos el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Gracias le damos a todos por este privilegio de haber estado compartiendo en esta preciosa noche esta palabra que es de mucha importancia. Sabemos que la iglesia es gloriosa, la iglesia de Jesucristo debe pregonar esta verdad porque muchas personas están recibiendo una doctrina falsa y debemos de ayudar a poder que salgan, que puedan convertirse verdaderamente en cristianos y puedan ver lo que nosotros estamos viendo. Porque así como en el Antiguo Testamento encontramos que los judíos se les embotó el entendimiento, significa que tuvieron dificultades para poder comprender la voluntad de Dios. Esto significa no pensar con claridad, estar aturdidos. Y muchas personas hasta el día de hoy están aturdidas, ya que muchas enseñanzas por diferentes medios se están pregonando, se están enseñando y debemos de luchar contra estas personas para poder rescatar a muchas almas que podrían estar deseosas de conocer la verdad. Así que, hermanos, gracias a todos por su atención. Espero de que siempre podamos seguir aprendiendo un poco más de su palabra y podamos enseñarla a otros. Dios bendiga a todos y espero que puedan haber comentarios. Si hay preguntas y puedo responder, podemos nosotros hacerlo, y si no, pues hay hermanos también que capaces que podamos colaborar en este sentido. Gracias a todos y gracias a nuestros hermanos.